Simplemente, como ya se conocimiento de los ponentes, el tiempo siempre hay que respetarlo, son 18 minutos, hay una paletita que voy a señalar faltando 5 minutos y la roja ya para que termine su presentación. Asimismo, tenemos dos presentaciones ahora, paralelamente seguidos. El primero es el ingeniero Edwin Iquize Wilca. Él nos viene a visitar desde la hermana República de Bolivia, del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, del INIAF, ¿no? Que nos va a estar disertando el tema de granos altoandinos, Chenopodium guinoa, Chenopodium paimicaui, Amaranthus caudatus, en la base de datos del Banco Nacional de Genoplasma de Bolivia, Green Global, ¿no? Seguidamente también va a estar, a continuación va a estar el ingeniero Rigoberto Laura, él es de Perú, de la Universidad Nacional de Altiplano, Puno, y él nos va a presentar el tema de Banco de Genoplasma y experiencia de conservación éxito, ¿no? Bueno, para no alargar, luego de las dos presentaciones vamos a hacer las preguntas, ¿ya? Al final se les va a pasar unos papelitos y ellas hacen su interrogante. Después de las ponencias, cada ponente va a tener para responder un lapso de 10 minutos. Sin más preámbulos, por favor, ingeniero Edwin Iquize Wilca, le invitamos para que pueda iniciar con su ponencia. Por favor, para animarme, recibirlo con fuertes palmas. Bien, muy buenas tardes. En principio, un agradecimiento al Sexto Congreso Mundial de la Quinoa, a los organizadores, por invitarnos. Y bueno, siguiente, por favor. Bueno, el INIAF, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en Bolivia, tenemos un logo acá, viene trabajando con los recursos genéticos. Y para esta oportunidad hemos preparado el tema de los granos altoandinos que están en la base de datos de recursos genéticos. Siguiente, por favor. A manera de historia, podemos decir que el INIAF ha recibido los recursos genéticos a partir del 2010. Varios tipos de recursos genéticos, entre ellos los granos altoandinos, y recibió de la Fundación FOIMPA, que era el anterior operador, el Centro de Investigación Fitoecogenéticas de Payumani, también se recibió una parte, pero además de los recursos genéticos, recibió datos, pero en Microsoft Excel. Siguiente, por favor. Alinear el trabajo de varias personas que han realizado anteriores instituciones, todo sobre eso ha estado trabajando, continuando, alimentando información en base a las experiencias de otros países, como el caso de Perú, nuestros países vecinos, Brasil, en fin, del exterior, y la misma gente de línea. Entonces se generó y se definió trabajar con el sistema de documentación Green Global. Este sistema, el uso lo hemos formalizado el 9 de septiembre del 2014. Pero una vez que ya está publicada la información, había la necesidad de que las personas en Bolivia conozcan, si bien está la información de recursos genéticos, pero mucha gente no lo conocía. Entonces el objetivo de este evento, como cualquier otro evento, queremos que difundan, se conozca la información. En ese sentido, siguiente por favor, queremos que la información de los recursos genéticos se visibilice, tanto de quinoa, cañagua, amaranthus, y que esta información está disponible en la base de datos. Siguiente, por favor. ¿Cómo se ha implementado este trabajo? Tenemos un servidor de prueba, aquí tenemos el modelo, lo tenemos en Toralapa. Actualmente tenemos un servidor de publicación de trabajo que está en La Paz, la Oficina Nacional, y un computador que nos permite hacer nuestros trabajos, nuestras pruebas, para poder vaciar el servidor de prueba y posteriormente el de publicación. Siguiente, por favor. Bien, una primera fase, lo que hemos trabajado fue
implementar un sistema, generar un plan, y en base a ese plan hemos formalizado y hemos utilizado el Microsoft Excel para que se visibilice todo los pasos que ya se hacen en la conservación de recursos genéticos. Siguiente, por favor. En una segunda fase, luego de evaluar el RIN global, se ha implementado y hemos trabajado, hemos visto su versatilidad. Es un sistema que es patrocinado por la Bioversity. Aprovecho la oportunidad para agradecer a la Bioversity, a la Fundación Crop Tools, a Ulster, ARS, son los tres monstruos que patrocinan el RIN global. Un agradecimiento a ellos porque permitió que trabajemos con eso. ¿Y cómo hemos trabajado? Con esta metodología: probar, tener éxito, error, volver a continuar trabajando. Siguiente, por favor. Bueno, nos hemos apoyado con guías que están en inglés, hemos hecho varias consultas. El señor del RIN global, Marty Reisinger, en 2014. La información que teníamos, hemos hecho una valoración, hemos revisado la información, datos de pasaporte, inventario, caracterización, germinación, en fin. Hemos utilizado para hacer esa verificación varios programas, DivaGIS, que es de la FAO, que está disponible, Google Earth, Microsoft Excel, Access, y la documentación que teníamos a disponibilidad. Luego hemos hecho la base de datos, hemos estructurado a lo que nos pide el sistema RIN global. Siguiente, por favor. Luego hemos incluido los datos del servidor de prueba y después hemos hecho una publicación. Esta base de datos, ya formalmente, el noviembre 17 del 2014, lo hemos publicado, se ha publicado en la página web de Linear. Aquí tenemos otro link. Y también, aparte del sistema sitio web, tiene este sistema para curadores. Siguiente, por favor. Esta es una vista del sitio web que podemos ver. Tenemos, fíjense, una primera fase de búsquedas que tenemos acá. Otra para descriptores, para la parte de taxonomía, para hacer pedidos tipo compritas. Y aquí tenemos la opción para buscar, como búsqueda para accesiones, y nos sale el sitio. Siguiente, por favor. Tenemos otra vista. Al acceder a una de estas accesiones, podemos visibilizar lo que tiene. Tiene información, códigos anteriores. Este sistema permite tener todas las personas, todo trabajo lo ha debido realizar una institución y sus personas. Este sistema permite poner nombre y apellido a todo eso. ¿No? Entonces tenemos acá fotografías, se puede meter un montón de fotografías. Luego tenemos las coordenadas, se puede acceder a un mapa, problema, y los datos de caracterización. Siguiente, por favor. Y esto es lo que es la herramienta del curador. Todo lo que se hace acá se ve en el sitio web. Entonces con esto también se puede trabajar. Esto es específico para los curadores, para los que manejamos bancos de germoplasma. Siguiente, por favor. Bueno, con todo ese antecedente, ¿qué es lo que tiene la base de datos? Tenemos registros, 3.104 accesiones, provienen la mayor parte de Bolivia, hay de otros países. Inventariadas tenemos 3.104, se tiene caracterización de 55 descriptores, tenemos descritos 2.815, un promedio de 80% más o menos. Tenemos accesiones que están caracterizadas desde 12 hasta el 100%. Entonces nos falta todavía trabajar. Siguiente, por favor. Acá tenemos una relación por el aspecto morfológico, fenología, tolerancia a factores bióticos, la parte económica, nutritiva y química. Tenemos la cantidad de accesiones. Siguiente, por favor. En Cañoa también tenemos la siguiente relación: 801 accesiones de registros,
semilla lo mismo, y tenemos también desde 63 a 100% unas sesiones que tienen caracterizadas con 45 descriptores. Siguiente, por favor. Lo mismo en morfológico, tenemos enológico, agronómico, nutritivo, se tiene caracterizado. En la parte nutritiva tenemos un bajo porcentaje. Siguiente, por favor. En amaranto lo mismo, tenemos 208 de inventario, accesión, y también tenemos caracterizadas desde 26, una accesión que está caracterizada en 26%, de 43 descriptores en 95%. Siguiente, por favor. De igual forma, también tenemos los aspectos de tipos de descriptores. Siguiente, por favor. Ahora, esta es una vista que nos permite ver la parte de descriptores. Cómo uno puede hacer las consultas. Uno apunta a uno de estos, una vez que haya consultado, le sale el nombre del descriptor, hacemos ir, y nos sale esta pantalla. Le pedimos mayor a una cantidad X y nos sale la información que tenemos de interés, nos sale en esto. Y tiene la posibilidad de ser exportado a Excel. Siguiente, por favor. Bien, en Bolivia nos falta todavía trabajar mucho. Nos falta hacer caracterizaciones, nos falta trabajar mucho porque tenemos un ejemplo que es del CIMIT. Ellos manejan y utilizan este sistema. Todo el movimiento que hay en recursos genéticos para refrescar, para dar a investigadores que puedan hacer, todo se registra. Y esa es la partecita que nos falta hacer a nosotros en Bolivia. Estamos generando información para empezar a trabajar con eso. Siguiente, por favor. Bueno, quería mostrarles, no sé si estoy en tiempo o me falta mucho todavía. 7 minutos. Entonces, puedes abrir la otra ventanita. Escape, por favor. Escape. Andate al lector aquí. Esta es la base de datos. Me dicen que no tenemos internet acá, entonces lo que hemos hecho es, el computador tiene la base de datos en forma local. Te voy a pedir que escribas acá quinoa, por favor. Luego te vas a accesiones aquí. Investigación shorts, cierro, opción. Te voy a pedir que esto más lo pones. Aquí tiene varias opciones. Ponle con imágenes. With imágenes. Luego buscar. Aquí, cierras. Bueno, la página web de RINIAF tiene un servicio de 6 megas de banda ancha, pero tiene varias cosas. En horarios de oficina es un poco lenta, comprenderán. Entonces, fuera de horarios de oficina se puede ver todavía un poco menos. Entonces, aquí ya tenemos los datos de pasaporte, el origen, el tipo de semilla, en fin. Tiene también para poder trabajar con el idioma, hemos incluido el idioma español y inglés. Si lo hacemos un clic, por favor, acá, a cualquiera de esos. Al otro, al texto, eso. No, al bordo, eso. Un clic. Entonces tenemos la información que les había dicho. Este es el anterior código que se estaba manejando anteriormente. Si bajas más abajo, aquí hazle un clic, por favor. Entonces nos permite sacar, poner fotografías. Son fotografías originales. Tiene alrededor de 4 a 5 megas. Permite poner todo, incluso la cámara fotográfica se ha utilizado. ¿Quién lo ha sacado? ¿En qué año? ¿En qué mes? ¿En qué publicación? Permite poner todo. Lo puedes cerrar más abajo. Entonces, aquí tenemos los mapas. Como no tenemos internet, no vamos a poder verlo. Y aquí tenemos los datos de caracterización.
¿no? Entonces, más abajo, puedes retrocederte. En la parte de descriptores, ¿ya estoy a tiempo o me falta? Tiene 3 minutos. 3 minutos. Descriptores. Seleccionamos quinoa. Y les decía, si nosotros apuntamos a uno de esos, nos va a salir, solamente apuntando, tiene que salir una leyenda, ¿no? Incidencia de, bueno, más abajo. Bueno, podemos hacer un clic acá. Y más abajo. Go, y. Entonces nos da para datos cuantitativos este tipo de planillas que uno puede elegir. Yo quiero mayor contenido de esa planilla, entonces pues luego bajo, más abajo, hago un clic acá, a cualquiera. Esto cambiamos al segundo. Y más abajo, y se hace buscar. Entonces me sale información de mayor a ese nivel que le habíamos puesto. Aquí allá arriba tenemos de 1.59, 1868. Entonces, dependiendo del interés que uno pueda tener, puede hacer las selecciones, buscar aptitudes, mejores rendimientos, precocidad, en fin, dependiendo de la información que se alimente, los investigadores pueden hacer nosotros. Nos iremos al PowerPoint. Entonces les decía que la base de datos refleja la variabilidad que existe y bueno, en Bolivia existen retos. Siguiente, por favor. Bueno, debo agradecer a LINEA, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el Estado Plurinacional de Bolivia, la Dirección Nacional de Investigación, al proyecto PISA, que es Innovación de Servicios Agrícolas, al Programa Nacional de Recursos Genéticos, al Centro de Innovación Toralapa, anteriormente conocido como Estación Experimental Toralapa, a Green Global y a todas las instituciones, ¿no? Y en especial al Congreso, que me ha permitido estar presente ahora acá. Siguiente, por favor. Todo lo que les hemos expuesto está respaldado, documentado con varias publicaciones. Siguiente página. Se hizo de esa forma. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al ingeniero Edwin Iquique. Sabemos que el tiempo es corto. Ya la parte de resolución de preguntas, de repente podemos ampliar a mayor detalle lo que nos ha mostrado.